Queridos amigos, queridas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es el segundo sábado del 2022 y esperamos por la gracia del Señor que ustedes estén disfrutando de un tiempo hermoso, un tiempo en familia, que puedan estar viviendo las bendiciones de Dios. Bueno, estamos ya en su programa Diálogo Abierto, producido en la Universidad Peruana Unión por la Facultad de Teología. Y te damos la bienvenida y te agradecemos también que nos des la oportunidad de ingresar hasta tu hogar, ingresar hasta el lugar donde tú estás, y esperamos que la palabra del Señor pueda producir frutos hermosos en tu vida. Vamos a saludar a nuestros amigos. Está nuestro amigo Vargas Rodríguez, nos dice feliz sábado y alabado sea el Señor, dice él. Un gran abrazo para ti. Juana Lupaca, feliz santo sábado, queridos amigos y pastores, hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga grandemente siempre a todos ustedes. Para ustedes también, para ti Juana, un gran abrazo también y que pases un bendecido sábado. Nilber Vallejo Ramírez, buenos días, nos dice él. Una consulta, ¿hasta cuándo uno puede estudiar teología? ¿Hasta cuánto uno puede estudiar? Mira, estamos abiertos, hagan sus preguntas, manden los correos, nosotros les responderemos y vamos a estar respondiéndote a través del Facebook. Feliz sábado, queridos hermanos, Fernando Gavino, Juana Ituza, Margarita Mamani, y espero que tú también te sientas representado por estas personas, porque aun cuando nosotros no te conocemos, el Señor te conoce y sabe que estás escuchando su palabra, sabe qué interés tú tienes. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a cantar, como siempre estamos entonando un hermoso canto preparado para este trimestre. Entonemos con fuerza y aprendamos este canto. Es la promesa, el dueño del mundo, Él es el Dios de Israel, dador del descanso, el ancla de mi alma, en Él yo esperaré. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Rey soberano, Dios del universo, mis ojos van puestos en Él. Él es camino, la vida y verdad para todo el que cree en Él. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí.
Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor vendrá por mí. Cristo Jesús. Vamos a estudiar la palabra del Señor y como siempre debemos de hacerlo orando a Dios. Así que acompáñenme por favor haciendo esta oración. Padre querido, te agradecemos muchísimo por tu palabra. Gracias porque permites que tengamos un estudio semanal, diario. Gracias porque podemos conocer más de tu voluntad. Y en esta hora queremos pedirte que por favor tú puedas estar con las personas que están escuchando el programa a través de los distintos medios y que respondas a sus preguntas. Que tu palabra pueda darles esperanza, seguridad de la salvación. Quédate con ellos, por favor, y también con nosotros acá en el set. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, como siempre, tenemos invitados especiales en cada uno de nuestros episodios. Y esta no es una situación diferente. Están con nosotros dos personajes amigos, ¿no? Vamos a comenzar por el más joven de ellos, ¿no? Josías es un estudiante de la Facultad de Teología. Capaz un saludo y te presentas un poco, Josías. Sí, bueno, feliz de estar acá otra vez en Diálogo Abierto, pastor. Yo estoy en el tercer año, bueno, ya pasando al cuarto año en realidad de Teología, y contento de en estos momentos estudiar la Palabra de Dios y en especial este libro maravilloso de Hebreos. Gracias, Josías. Yo tengo que mencionar, queridos amigos, que Josías, junto a William, junto a Samuel Velázquez, es uno de los productores de este programa. Así que agradecemos muchísimo tu trabajo, tu servicio, por ser parte de Diálogo Abierto, Josías. Está con nosotros un amigo querido, docente de la Facultad de Teología, ¿no? El pastor David Asmat. Pastor, bienvenido al programa Diálogo Abierto. Muchas gracias, pastor Benjamín. Gracias por la invitación también, por estar aquí estudiando esta lección tan hermosa, ¿no? Que es el libro de Hebreos. Yo creo que va a ser para muchos de nosotros un aliciente importante, ya que la manera en cómo está contextualizado el libro de Hebreos nos va a permitir ubicarnos también de una mejor forma y fortalecer nuestra fe en estos últimos tiempos. Gracias, pastor. Nos alegra mucho su presencia también. Estamos seguros de que va a ser una bonita contribución. Vamos a estudiar 4 temas diferentes ahora, ¿no? Una primera parte, 2 temas. Hablaremos del punto principal que desarrolla Hebreos, cuál es el tema central. Luego hablaremos de cómo el Señor Jesús habla, o Hebreos presenta al Señor Jesús como nuestro Rey. Luego estaremos hablando sobre el Señor Jesús como nuestro campeón, que también Hebreos así lo presenta. Y finalmente, como el Señor Jesús, nuestro mediador y gran sumo sacerdote. Entonces empecemos. Capaz, Josías, ¿no? ¿Cuál es el tema central del libro de Hebreos? Bueno, de hecho solamente tenemos que leer el primer versículo para poder entender un poco más cuál es. Y luego también vamos a ver el capítulo 8, el versículo 1, que también nos va a clarificar esta idea, ¿no? Leamos primero Hebreos 1.1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, continuamos, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ya desde este punto ya estaba mencionando varios aspectos de ¿quién? De aquel Hijo, ¿no? Entonces, el hecho de hablar también, ¿no? O sea, Dios habla y Dios habla por él. Por el Hijo, exactamente. Entonces, en ese sentido, se presenta a Jesús no solamente como el que transmite el mensaje, sino también como el mensaje mismo, ¿no? Ya que ello también se puede concluir en base al término que se usa acá, la preposición, ¿no? Ya que puede ser a través de Jesús y también en Jesús, ¿no? Jesús mismo llega a ser el mensaje de la carta de Hebreos. Y bueno, como ya hemos mencionado, hay varios aspectos de Jesús que se va a describir en el libro de Hebreos. Muy bien. Pastor David, ¿qué más podemos decir sobre el
tema central del libro de Hebreos? Bueno, la lección de esta semana inicia con un versículo muy interesante, muy puntual, porque la forma en cómo está introduciendo los capítulos que vienen a continuación crean un vínculo importante entre los capítulos 1 al capítulo 7, ¿no? En el capítulo 8, versículo 1, que es el texto de esta semana, nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Cuando nos ponemos a mirar un poco esta declaración, es inevitable no concentrarse en el capítulo 7, donde se habla de Jesucristo como sacerdote, donde se lo enfoca como rey, y esto hace una conexión directa con el Salmo 110, versículos del 1 al 4, donde se hace esa comparación, y es un salmo mesiánico, por cierto, donde, si es verdad, se está vinculando a David en primera instancia, pero la segunda aplicación es con el Mesías Redentor, que es también a la misma vez vinculado con Melquisedec. Es decir, es un ping-pong, pastor, nos lleva desde Hebreos a David, que es más o menos el año 1000, y después nos lleva mucho más también atrás hasta el tiempo de Abraham, en el tiempo de Melquisedec, ¿no? Entonces, trata este versículo de abarcar prácticamente toda la historia bíblica. Es interesante que ese versículo ya no nos deja lugar a dudas, ¿no? Porque dice, este es el punto principal, ¿no? Y lo interesante es que también casi está al centro de Hebreos, ¿no? O sea, lo que viene después y lo que viene antes, como que está apuntando a esto. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Bueno, pero Hebreos no solo nos presenta de eso, y vamos a hablar de eso un poquito después, ¿no? Pero ahora necesitamos hablar un poquito del Señor Jesús como rey, como rey. ¿Quién pretende gobernar el planeta Tierra, Pastor David? Es curioso. Nosotros encontramos en los mismos labios de Jesús muchas veces, y nos vamos y miramos un poco ahí el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 31, en Juan el capítulo 14, versículo 30. Si miramos incluso en el capítulo 16, Jesús utiliza un título, le asigna un título, príncipe de este mundo, le dice a Satanás de forma bastante directa, porque tendríamos que decirlo así, tristemente, cuando nuestros primeros padres caen, Él se autodesigna como gobernante de este mundo. Cristo vino a luchar contra esto, a arrebatar lo que nunca fue de Satanás y volverlo a llevar delante del Señor. Porque Dios lo regala al ser humano de este planeta, ¿no? Así es. Y al momento de caer, como que el ser humano se lo vende al enemigo. Job también dice algo de esto. Sí, justamente el primer capítulo, los versículos 6 y 7, señalan cómo es que Satanás se presenta ante el concilio como representante de la tierra, ¿no? Claramente, quien originalmente era el representante eran Adán y Eva, ¿verdad? Pero, ya que ellos cedieron a la tentación, cayeron en pecado, fue él quien usurpó, esa creo que es una palabra adecuada, usurpó este don que Dios le dio a la humanidad. Que en realidad ni Adán y Eva eran los gobernantes, ¿no? O sea, el mayordomo eran mayordomos. Así es. ¿Quién es en realidad el gobernante, Pastor David, del planeta Tierra? Bueno, y esa es la particularidad que tiene Hebreos. Hebreos nos va a hacer dialogar con el resto del texto bíblico, en este caso del Antiguo Testamento, nos va a hacer mirar el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Salmo 24, ¿no? El Salmo 24, donde el texto dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Es indiscutible, en la mentalidad de cada uno de los que escribieron el texto bíblico, Dios es autor y consumador de todo lo que existe en este mundo, y bien lo dijo Josías, Satanás es simplemente un usurpador, ¿no? Dios es el rey soberano. Dios es el rey soberano. O sea, para los de la Biblia, y debería ser para nosotros también, ¿o no? Así es. Debería ser para nosotros, ¿no? Porque si creemos que el Señor, queridos amigos, si creemos que el Señor es nuestro creador, por derecho, Él debería ser el gobernador de nuestra vida y también el dueño y soberano de todo lo que está a nuestro alrededor. Ojalá que así nosotros podamos tenerlo a Dios siempre en nuestra vida, ¿no? Hebreos 1, 5 al 14. Es un pasaje muy interesante, ¿no? Es un pasaje extenso, pero es un pasaje muy bonito. ¿Qué cosas valiosas podríamos sacar de ese pasaje, Josías? Sí, bueno, yo primero quisiera resaltar
que hay varias citas acá, mayormente los Salmos, ¿no? Es interesante cómo también el autor de Hebreos, bueno, sabemos que fue Pablo, cita textualmente, ¿no? No simplemente hace alusiones, sino que lo coloca, bueno, citando la Septuaginta, la versión griega, como se señaló en la lección anterior, y vemos que hay un diálogo, ¿no? Vemos cómo es que hay un diálogo, el cual el autor de la lección de Hebreos señala que es un diálogo familiar, y se muestra cómo es que Dios está hablando a su Hijo en un primer momento. ¿Y qué es lo que dice? ¿No? Vamos a ver acá. El versículo 6, por ejemplo, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces, desde este momento vamos a ver que se está exaltando a Dios como el Creador, como aquel que es superior a todas las criaturas, ya que Él en realidad es Dios, ¿no? Entonces, eso es en un primer momento. Es interesante este pasaje, me llama mucho la atención, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, o sea, del Hijo dice que Él es Dios, ¿no? Sí. Cuando lo leen en griego, alguien a veces queda sorprendido, porque la palabra para Dios en griego es Theos, ¿no? Y le está diciendo acá, mira, el Hijo es Theos, es Dios, o sea, no hay forma de pensar de que el Señor Jesús no sea Dios, porque para Pablo por lo menos es totalmente claro de que Él es Dios. Ahora, yo creo que esta idea que tiene Pablo acá de que Él es Dios, de que Él es creador, que los ángeles tienen que adorarlo, que Él es dueño de todo, también el apóstol Pablo lo refuerza, pastor. Claro que sí. Pablo tiene reiteradas ocasiones en las cuales en sus epístolas viene hablando de la naturaleza de Cristo. Yo creo que una de las partes en las cuales Pablo deja bastante sentado la naturaleza de Cristo y la posición que éste tiene es justamente en Filipenses, el capítulo 2, los versículos 9 al 11. Nosotros conocemos bastante bien estos textos, los hemos leído muchas veces y sabemos que el texto, si quisiéramos repetirlo de memoria, nos dice que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo para hacerse igual que nosotros. Y la finalidad ahí y la manera de pronto de describir la humildad que el Señor mostró y el deseo de querer redimirnos a cada uno de nosotros y la forma en cómo administró todo nos hace o nos da gala casualmente de ese poder y de ese estatus de rey. Porque Él no solamente deja su capa, digámoslo así, Él deja la pleitesía de los ángeles, Él deja su trono al lado del Padre, Él deja incluso la potestad de poder utilizar su divinidad cuando se hizo carne como nosotros, con la finalidad de que nosotros podamos aprender a vivir como Él vivió, ¿no? Bueno, en realidad el sacrificio del Señor Jesús, si nosotros lo meditamos, es muy grande, ¿no? Ojalá nos lleve a amarlo a Él, ¿no es cierto? Ojalá nos lleve a amarlo. Ahora, entender, Josías, que el Señor Jesús, que es Dios, que es Rey, es soberano, es creador, ¿no? Él es nuestro Salvador, ¿no? Entender eso es importante para nosotros. ¿En qué sentido nos podría ayudar? Así es. Primero, y eso está relacionado con un término que estudiamos la lección pasada, en el trimestre pasado, que era el temor a Jehová, ¿no? Y se explicó que este temor a Jehová significa entender quién soy yo y quién es Dios, entender esa relación. Y ahora, lo que nos muestra las Escrituras, ver que Dios mismo envió a su Hijo, Jesús, para que pueda dar su vida por el ser humano, es algo en realidad asombroso, ¿no? Algo que nos lleva a poder estudiar más a profundidad cuál es la obra que hizo en esta tierra y cómo nosotros debemos responder a Él, ¿no? Y en ese sentido vienen también las exhortaciones que encontramos acá en el libro de Hebreos. Bueno, ser salvado por alguien es bueno, ¿no? Pero ser salvado por el Rey es mejor, ¿no es cierto? Queridos amigos, ustedes están siendo salvados no por cualquiera, están siendo salvados por el Creador. Eso es lo que dice Hebreos. Están siendo salvados por aquel que ha hecho el mundo y aquel que sostiene todo lo que existe en sus manos. Por Él vivimos y por Él existimos, dice el apóstol Pablo. Bueno, ha llegado un momento muy especial. Tenemos que mirar un video. Te invitamos a ver
algo y conocer un poco del lugar donde nosotros grabamos y hacemos este programa. Y quisiéramos invitarte a que algún día nos visites, porque aquí en la Universidad Peruana Unión, todas nuestras áreas verdes son muy bonitas, tenemos un colegio hermoso secundario, la universidad y sus facultades. Ojalá algún día te animes a ser parte de esta familia. Mira este hermoso video. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado ustedes de este hermoso video. Esperamos que algún día nos acompañen en este lugar. Y recuerda que si en tu corazón algún momento viene la idea de servirle a Dios a tiempo completo, como un pastor, la Facultad de Teología está esperando por ti. Llámanos, ponte en contacto. Nos gustaría conocer de tu deseo y ayudarte para que seas parte de esta facultad. Estamos estudiando el libro de Hebreos, lo vamos a hacer durante 13 semanas, esta es nuestra segunda semana, y ahora vamos a hablar un poquito del Señor Jesús como el gran campeón. En la Biblia hay muchos campeones, ¿no? Hay gente que, incluso el nombre del pastor David es de un campeón. Pastor David, háblenos de su campeón, a ver. Bueno, es verdad, en algunos momentos, pastor, antes de poder responder, uno escucha y se ha preguntado, ¿no? ¿Qué hubiera sido si de pronto la Biblia solo tuviese personas que nunca se equivocan, ¿no? Y uno comienza a mirar de tapa a tapa los diversos personajes que son considerados como justos, personajes victoriosos, considerados por el mismo Dios como seres humanos conforme al corazón. David fue un hombre considerado por Dios como un varón conforme a su corazón. Y yo no estoy en la capacidad de poder entender eso, pastor. Es complicado esto. Pero nosotros los que estamos cerca, como que notamos un poco, pastor. Muchas gracias. Sin embargo, eso es en realidad algo que nos permite a nosotros tener bastante claro la posibilidad de poder acercarnos a Dios y tener esa oportunidad de poder entender que Él nos ama incondicionalmente. Sí, es verdad, encontramos campeones que fracasaron en el camino y que nunca se levantaron. Saúl es uno de ellos. Él se intentó guiar a Saúl como primer rey de Israel. Samuel estuvo siempre detrás de él, no levantó cabeza, como se dice comúnmente, no avanzó en el camino. Si quisiéramos mirar al otro extremo está Goliat, pero también tenemos a David, ¿no? También un paladín. Casualmente él se enfrenta a Goliat, ambos paladines, en un contexto bastante, digamos, a la usanza del antiguo cercano oriente, de que el que ganaba hacía esclavo al otro. Y vemos a un muchacho de 17 años, tal vez incluso apelando a los detalles, despreciado por la familia por ser el menor, por ser el más delgado, por ser el más pequeño, por no tener tal vez todas las credenciales que supuestamente tenía que tener un guerrero, pero tenía la mejor, y la mejor era que tenía a Dios en su corazón, y se lo dijo a Goliat cuando salió a pelear contra él. Yo creo que el Señor para nosotros resulta ser ese gran campeón, porque aunque da la impresión de que cae y es lastimado en la cruz, la profecía de Génesis 3:15 confirma algo mucho más hermoso, mucho más profundo, y nos dice que aunque él fue lastimado en el talón, en realidad él ganó una victoria que tiene una estimación impresionante al universo. O sea, los campeones en este mundo, ¿no?, que eran buenos algunos,
tampoco eran tan buenos, que digamos, ¿no? Al final, David también tuvo su caída. David tuvo su caída, pero lo venturoso de todo esto es lo que se destaca en Salmo 51. Y esto es lo que tal vez creo que muchos de nosotros debemos entender. A veces luchamos solos, nos caemos y tratamos de levantarnos solos. El éxito no está en eso. El éxito es, si yo me caigo, levantarme con el Señor. Amén. Yo no voy a tener problema de reinsertarme en la iglesia, de volver, seguir abrazando a mi Señor, seguir cantando, seguir caminando hacia adelante en el Señor, si es que yo me sujeto con Él. Pero si yo lo hago sin Él, entonces ahí se ponen las cosas cuesta arriba. Bueno, ahí, Josías, yo quiero que nos comentes algo, porque mira, hay campeones pero con ciertas derrotas en el camino. ¿Tenemos algún campeón que, creo que sabemos quién es el campeón que no tiene ninguna derrota, campeón de verdad, ¿no? El libro de Hebreos habla de él. ¿Y qué es lo que consigue por nosotros? Sí, y es interesante, yo quisiera mencionar, resaltar esta palabra campeón, ¿no? Yo creo que también está relacionado con representante. Y consideramos a Jesús como el rey davídico, ¿no? Creo, entonces en ese sentido hay esa conexión, el Mesías. Y regresando un poco a la historia de David y Goliat, ¿no? Cuando David va a enfrentar a Goliat, él está yendo como un representante de los israelitas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también haciendo una analogía con Jesús, lo cual también hace varias veces Hebreos, hace analogías, podemos ver que Jesús es quien va primero a la batalla contra Satanás, quien derrota a Satanás, y luego ya habiendo vencido, es que con nosotros nos ponemos detrás de él para poder enfrentar las tentaciones, los desafíos que Satanás nos coloca en esta vida, ¿no? Y algo interesante también es que David, en ese momento, salvó, digamos, de cierta manera, a sus hermanos, que eran mayores, ¿no? En ese momento él, cuando derrotó a Goliat, él estaba representando a toda la nación, y en ese sentido doblegó, digamos, a los filisteos, y el trato al que se llegó era que si lo derrotaban, iban a tenerlos en esclavitud, ¿no? Entonces, es interesante también lo que señala acá Hebreos 2, 14 y 15, ¿no? Dice, así por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿no?, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Entonces es interesante esta imagen de Jesús como nuestro campeón y representante. Como él vence, dice el texto, la muerte, ¿no? Es el imperio de la muerte. Pero hoy en día el enemigo de Dios todavía sigue haciéndonos asustar con la muerte, Pastor David. ¿Por qué? Y bueno, Pablo nos da un mensaje profundo también ahí cuando él dice, sórdida es la muerte en victoria, porque mientras que para Satanás la muerte resulta ser el instrumento para arrebatarnos de las manos del Señor, el Señor nos dice, no te preocupes, aunque Él pueda matar el cuerpo, yo puedo en realidad volverte a la vida, la esencia plena del ser humano, su integridad en sí dependen del vínculo que nosotros tenemos con el Señor, y eso no nos tiene por qué generar temor. Satanás a las personas que no tienen a Dios en el corazón, le genera pues ese miedo, y yo creo que más de uno durante estos meses y estos 2 años que hemos visto la pandemia, el temor a morir ha sido algo que ha estado acechando y tocando la puerta permanentemente, y muchas personas que han llegado a creer en Dios han terminado por aferrarse, y aún a pesar en los últimos momentos de su vivir, han logrado aferrarse a Dios y han logrado salir adelante en situaciones bastante complicadas, ¿no? La muerte sí, es verdad, puede ser para una persona que no cree en Dios el final de todo, pero en realidad la muerte ha sido incluso conquistada por nuestro campeón, por Jesucristo, al salir victorioso de la tumba. Amén. Queridos amigos, nosotros estamos al lado, tenemos al Señor Jesús, a alguien que no fue sujetado por la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de las películas que han visto? Eso no es ciencia ficción, eso es verdad. El Señor Jesús resucitó. No es el único, Él resucitó por sí mismo, pero Él también resucitó a otros personajes y está registrado eso en la Biblia.
No tengas miedo a la muerte, porque el Señor Jesús es vida, y si tú vives tomado de la mano de Él, si tú haces su voluntad, si tú confías en Él, entregas tu vida a Él, con seguridad vas a resucitar también. La muerte no es el final para el Hijo del Señor. La muerte en realidad para el Hijo del Señor es un tiempo de descanso para que luego inicie una experiencia muy hermosa y diferente. El Señor Jesús nos ofrece protección en medio de estos problemas o dificultades, Josías. Así es, y eso podemos encontrarlo en Efesios, ¿no? En otra epístola de Pablo mismo, Efesios 6, 10 al 17. Ahí vamos a encontrar, vamos a leer rápidamente, Efesios 6. Si alguno de nosotros tenemos Biblia en casa, podemos también leer, ¿no? Tenemos ahí Efesios capítulo 6, versículo 10. En adelante, solamente voy a leer la primera parte, ¿no? Creo que hemos leído varias veces lo que es la armadura de Dios, pero miren lo que dice el primer versículo, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, ¿no? Entonces, esta sección empieza centrándonos siempre en Jesús, ¿no? Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en Dios, ¿no? Ya en su fuerza poderosa. Y luego ya se van a describir algunos elementos que nos van a ayudar, ¿no? Son elementos bastante prácticos que nos ayudan en nuestro día a día y a vencer el miedo también a la muerte, ¿no? Exacto, porque hay veces el problema es que nosotros justamente nos quedamos en eso de confiar, pero no hacemos los elementos prácticos. Porque tenemos que, mira, para vencer, queridos amigos, leer la Biblia. Es un elemento práctico que menciona Efesios. Es interesante que Efesios también menciona caminar, hacer la obra de evangelista, o sea, enseñar la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo ahorita nos ayuda a vencer el temor a la muerte. Es verdad, pastor. Y nosotros en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos en los cuales la fe se hace concreta o se hace objetiva en el proceder del creyente. Y un ejemplo de esto, tal vez claramente, podría ser el momento en que Josué cruza el Jordán con todo el pueblo de Israel. ¿Por qué tomo esta figura? Porque allí nosotros vemos cómo es que el ángel de Jehová le dice a Josué, bueno, van a pasar primero los sacerdotes y ustedes detrás de ellos. Mientras ellos no avanzaron, mientras sus sandalias no pisaron el agua no se abrió. Yo me pongo a pensar a veces, ¿cuántos de nosotros decimos tener fe, pero no estamos dispuestos a dar el paso de fe para ver el milagro en realidad delante de nosotros, como se vio delante de las huestes hebreas y con Josué al mando, ¿no? Es que tenemos miedo a veces de pisar el agua, ¿no? Imagínate. Tenemos miedo al compromiso. Yo creo que tenemos miedo al compromiso. Hoy en día muchas personas quieren solamente tener una fe como un fetiche, pastor, y no están dispuestos a comprometerse. Comprometerse meter el pie en el agua. En el tanque, ¿no? En el tanque, pastor. Así es. Exacto. Bueno, necesitamos dar ese paso. Necesitamos realmente arriesgarnos para ver qué es lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Vamos a pasar a la última parte del estudio que nos ha reunido en esta ocasión y tiene que ver con el Señor Jesús como nuestro mediador y sumo sacerdote, porque hemos visto que Él es nuestro creador, ¿no? Él es el rey, Él es nuestro campeón, pero también tenemos que ver que Él es nuestro mediador y sumo sacerdote. ¿Cuál es la función principal de un sumo sacerdote, Josías? Bien, tenemos que ir a Levíticos en realidad, ¿no? Levíticos es uno de los libros en los cuales se describe mucho más ampliamente la función que tienen los sacerdotes, y el principal función era justamente mediar, digamos, en primer lugar, la relación entre Dios y los seres humanos. Su función era traer que las ofrendas que se traían sean aceptables, ¿no? Tenían ellos que al traerlo debían analizar si estaba sin defecto, todo ello. Luego también otra función era que ellos debían enseñar al pueblo, ¿no? Y en ese sentido la función del sacerdote es vital en nuestra relación con Dios. Y es interesante además que en el Nuevo Testamento vemos que al pueblo de Dios se le llama real sacerdocio, ¿no? Entonces ahí ya vamos un poco introduciéndonos y considerando también que Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Y vamos a ver eso más adelante. Bueno, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios, ¿no? Tenía que llevar la sangre dentro del santuario, ¿no es cierto? Era diferente, de todas maneras, porque hasta el lugar donde vivía era distinto, ¿no?
era uno de ellos, pero al mismo tiempo como que no era uno de ellos, ¿no? Porque no recibía la herencia que los otros recibían, vivía de una manera totalmente distinta. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué es mejor tenerlo al Señor Jesús como sumo sacerdote en lugar de tener a esos seres humanos que antes funcionaban como sacerdotes? Yo creo que la tipología nos responde también eso, porque cuando nosotros observamos la secuencia de los sumos sacerdotes en Israel, nos percatamos de un detalle. Todos y cada uno de ellos no era perfecto y necesitaba aún incluso una ofrenda sustitutiva para ellos, para que ellos puedan ser encontrados aceptos y para que ellos no mueran delante de la gloria y la santidad del Señor. Tenían que hacer primero su sacrificio, pedir perdón por sus pecados y recién entraban al santuario. Eso nos dice que ellos eran simplemente un tipo, un símbolo de lo que había de venir. Y esto nos lleva a algo más, porque hace un momento hablamos de que la muerte no lo es todo, en el caso de la experiencia de Cristo, de su ministerio, sino que hay un paso más allá todavía, un paso más allá del ministerio de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de su resurrección y ahora lo que está haciendo arriba. Entonces existe una conexión importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces solo uno se concentra en la parte de la cruz o de la muerte. No ve más allá de lo que está haciendo en este instante el Señor en favor de cada uno de nosotros, que como bien lo dijo Josías, es interceder. Entonces yo creo que esto que está haciendo el Señor en favor de cada uno de sus hijos en este instante es importante tenerlo claro. Bueno, varios puntos que ha señalado, pastor, que son claves. No sé si Josías algo va a añadir, pero una de ellas, el Señor Jesús, no necesita pedir perdón. O sea, no es exactamente como nosotros un ser humano, está en una situación superior. El sacerdocio del Señor Jesús, dice el libro de Hebreos, no está ligado a los de los levitas, sino es incluso superior al sacerdocio de Melquisedec, ¿no? El Señor Jesús es Dios, no es ser humano, es sacerdote siendo Dios, ¿no? No sé si, Josías, tú quieres añadir algo más respecto a eso. Sí, yo quisiera que podamos leer en 1 Pedro, ¿no? Es interesante, también lo mencioné hace un momento, 1 Pedro 2:9, ahí nos va a mostrar una gran verdad también. A ver, está 1 Pedro 2:9, señala lo siguiente. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Ahora, es cierto que nosotros como seres humanos no vamos nosotros a pagar por nuestras propias faltas, ¿no? Más bien Jesús es el sumo sacerdote, quien él mismo es el sacrificio, intercede por nosotros, pero es interesante que la función de sacerdote que se aplica a los seres humanos es con el propósito de llevar a la humanidad, ¿no? Y es el propósito en realidad de Dios para Israel, que ellos sean luz para las demás naciones, que les enseñen de manera práctica las leyes de Dios y con el objetivo de llevarlos hacia Dios, llevarlos a quién es el Salvador, quién es nuestro sumo sacerdote, quién es nuestro campeón, quién es el Rey. Entonces, ese también es un llamado para el pueblo de Dios a cumplir esa función de ser sacerdotes también. Capaz lo que voy a decir va a sonar un poco mal, ¿no? Pero nosotros somos como sacerdotitos, ¿no? No en su plenitud, porque el Señor Jesús perdona pecados y nosotros no lo vamos a hacer. El Señor Jesús intercede por nosotros frente al Padre, no en el sentido de una oración intercesora, en un sentido superior, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una oración intercesora, que es un asunto un poco diferente a estar en el santuario celestial, ¿no? Entonces, somos sacerdotes, pero el mismo texto de 1 Pedro 1:9 como que restringe la función sacerdotal. Porque el sacerdote no solamente hacía sacrificios, también tenía una función académica, por así decirlo, pastor, ¿o no? Claro, una de las cosas que el sumo sacerdote o los sacerdotes hacían también era instruir religiosamente al pueblo, era conducir. En esencia, el sumo sacerdote o el sacerdocio tenía esta finalidad de ser un vínculo entre el cielo y la tierra, entre ser un mediador, como bien lo dijo Josías hace un instante, pero nos permite a nosotros darnos cuenta, usted bien hizo la comparación entre lo que somos nosotros, porque
Pedro cita Éxodo, ¿no? Si no me equivoco, es Éxodo 19, 5 al 6, para referirse a esta misma cita. Y nos dice a nosotros que somos un real sacerdocio. Yo me quedo pensando, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y dónde en todas estas características tan hermosas, sublimes, positivas, encajamos verdaderamente? Y eso es una gran pregunta, si somos verdaderamente dignos de tanto estatus delante del Señor. Pero después nos dice algo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos hace recordar que nosotros hemos aquí sido sacados, extraídos de algún lugar, de alguna manera vana de vivir, para poder tener un propósito diferente en la vida y que nuestra vida tenga un significado especial. Y allí donde estemos, seamos luz. En realidad, ese es el propósito desde el principio, cuando Dios crea o llama a Abraham, crea la nación de Israel, la saca de Egipto, y bueno, la historia nosotros la conocemos, pero siempre fue esto de que ellos puedan ser luz a donde quiera que vayan. Queridos amigos, siempre el tiempo nos gana, y acá podríamos seguir hablando muchísimo. Es hermoso saber de que Dios, por su amor, nos hace a nosotros un sacerdocio santo, una nación especial, nos pone en una condición de realeza, con un propósito, que nosotros podamos ser los instructores de la verdad en el mundo, que llevemos no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida esa verdad para todos los que nos conocen, incluso para aquellos que no nos conocen, a través de estos medios, por ejemplo. Y Dios permita que tú también seas uno de esos mensajeros del Señor, que conozcan la verdad, pero que comparte esa verdad con otros también. Tenemos que cerrar, el tiempo se ha terminado. Tal vez unas palabras de cierre, Josías, para nuestra audiencia. Sí, yo quisiera señalar que entender quién es Jesús, tal como lo presenta Hebreos, entender, por ejemplo, lo que señala Hebreos 10, 19 y al 20, del camino nuevo que nos da, de la oración que nosotros podemos acercarnos a Dios directamente en oración para pedir perdón por los pecados, nos va a llevar a también compartir ese mensaje con los demás, a cumplir esa función de sacerdotes que nos señalaba también la carta de Pedro. Entonces, los invito a todos a poder avanzar con mayor seguridad, a vencer ese temor que tengamos al miedo, sujetados de la mano, confiando en Dios y con los elementos de la armadura de Dios. Amén. Pastor David. Yo creo que la epístola a los Hebreos resulta ser para nosotros un texto de mucho confort. Surge en un contexto donde había mucha crisis, donde de pronto las personas necesitaban encontrar paz y seguridad. Irónicamente, nos ha tocado vivir una coyuntura muy similar, donde la salud de muchos ha sido tocada y tal vez la fe también. Pero el estudio de esta lección y comprender que Cristo es en realidad nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro intercesor, nos debe dar una mayor seguridad para enfrentar lo que viene por delante. Y les invito, hermanos y amigos, a que podamos aferrarnos fuertemente al Señor y recordar que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, que el Señor los acompañe, los pueda bendecir. Y recuerden que tienen un Salvador que es Rey, Creador. Recuerden que Él está al lado de ustedes, ayudándolos en todo momento, y que la resurrección está segura para todo aquel que ha depositado su vida en Él. Vamos a cerrar este episodio, como siempre, con una palabra de oración. Acompáñenos, por favor. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias porque conocemos que el Hijo, la segunda persona de la divinidad, se encarnó. Habiendo creado el mundo, se hizo ser humano para que nosotros podamos alcanzar salvación, que nos mostró el camino, que venció a la muerte, que es victorioso por nosotros y que pronto volverá para llevarnos a vivir contigo en las mansiones celestiales. Señor, te pedimos por nuestros amigos que están escuchando este programa. Acompáñalos, por favor, responde a sus preguntas, dales fuerza y valor, y un día que ellos junto con nosotros
gocemos de la salvación y de la vida eterna que nos ofreces. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Ha sido el segundo episodio. Les esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.